vamos a mostrar acá en la tablet la forma de recepción del vehículo. Inicialmente le damos en inicio para abrir una nueva recepción, ¿sí? Tomarle estos datos, vamos a ver el historial de una de las órdenes, en el cual se evidencia, notamos que cargamos número de orden, kilometraje, los últimos, pues los 3 números de la placa, también ingresamos lo que es toda la parte del diagnóstico o inventario. Ese es el checklist. Sí, señor. Este es el checklist, hacemos la entrada, miramos cómo están las plumillas, miramos cómo están. Alineamiento. Sí, señor. Miramos cómo están las plumillas, miramos cómo está exteriormente e interiormente. Si tiene algunos inconvenientes con lo que son radios, kit de carretera, SOAT. Y eso, cuando tú haces el FLC, eso le llega al cliente con la orden ya realizada. Ya realizada, sí, señor. Después de que él me firma electrónicamente, nosotros le enviamos la orden. La electrónica del cliente, por favor. Ya, regala un momentico. Bueno, aquí es donde tiene que firmar el cliente. En este momento, pues, hace falta la herramienta. Sí. Es un lápiz. Pásale el dedo y se ve. Dale ejemplo. Iniciamos la firma electrónica. El cliente. ¿Sí? Obviamente, pues esta firma la aparece en el correo que le enviamos después de haberle enviado. Pues ya le enviado la orden. La orden con el CFLC y le llega también esa. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tenemos después de que a él le llega el...? Después de 40 minutos. Antes de 40 minutos. Antes de 40 minutos le tiene que llegar la orden. Perfecto. En el transcurso, pues, si necesita algunas reparaciones o algunos... Listo. Después de enviado, antes de 40 minutos, la orden vía electrónica. En el transcurso del día, pues, si necesita realizar algunos otros trabajos, según la inspección que da el técnico, se le cotizaría y se le enviaría por medio de la aplicación para que le llegue al correo electrónico del señor. Por el medio del correo, pues, se nos autorizaría por el mismo link que le llega, y así nosotros procederíamos con los trabajos. Una opción, pues, que el cliente puede mirar es que cuando nosotros le enviamos el correo, él tiene la opción de mirar lo que son las fotos, evidenciar cómo están los repuestos que necesitan cambiar para que él pueda autorizar con tranquilidad y con confianza. ¿Sí? Posterior a la lista de chequeo que explicó mi compañero Fabián, que le hacemos nosotros al vehículo en la recepción, apenas nosotros terminamos de recibir y montamos la solicitud del cliente a la plataforma, él lo sube a la nube del sistema e inmediatamente le llega el correo al cliente. Cuando al cliente le llega el correo, le llega una vez la información acerca de las fallas o los imperfectos que tiene el vehículo en la entrada, tales como pueden ser plumillas, rayas del vehículo, estado de las llantas, si están bajas de presión, si hay que recargar el extintor, si está mal vencido el sol. Eso le llega en el primer correo que le llega al cliente, le llega esa información. Con la orden de trabajo. El número le llega un correo como este. Donde dice al cliente que ya el vehículo entró al taller, el nombre del asesor que se lo recibió, el nombre del taller, la orden de trabajo, el dispositivo de donde lo enviaron y la hora en la que ingresó el vehículo al taller. Con ese correo el cliente tiene un link de acceso en el que puede entrar y revisar las fotos del vehículo cuando entró, el estado del repuesto que estamos recomendando cambiar, y posterior a eso, a ese mismo correo le llega la información que nos envía el técnico. Cuando el técnico revisa el vehículo, si hay que cambiar los filtros, las llantas, algún repuesto adicional, el técnico le toma la foto, al cliente le llega el link donde puede ingresar, ver la foto del estado de los repuestos y le va a llegar también una cotización del estimado al valor de esos cambios.
Si el cliente autoriza el cambio, con el ingresa y le dan en la opción que es autorizar, nos devuelve un correo electrónico a nosotros del sistema en el que nos dice el cliente autorizó la reparación del vehículo tal, tal y tal cosa, el valor total, sin necesidad de que el cliente venga y mire el estado de repuesto, solamente llega a cancelar y a retirar su vehículo ya con las partes cambiadas. Dairo, una pregunta. Tú que eres asesor de servicio, ventajas. Ventajas, pues para mí la mayor ventaja es el ahorro de tiempo, es lo más valioso para nosotros. Nos ahorramos mucho tiempo en cuanto a autorizaciones y procesos de que el cliente no nos contesta las llamadas, que no nos atiende. Nosotros nos ahorramos trabajo de tal manera que si el cliente no nos contesta, no nos autoriza, nosotros podemos volver a enviar un correo donde el cliente va a recibir correo, mensaje de texto en el celular y correo para que nos autorice de manera más eficiente. Fabián, ¿qué más ventajas tienes tú que eres el segundo asesor de servicio en esta empresa Central Motor? Ventaja, pues uno, aparte de lo del tiempo que dice mi compañero, creo que la confianza con el cliente, porque así el cliente va a evidenciar que las piezas están malas, que hay que realizar el cambio de los repuestos que uno le recomienda y pues realmente no necesita sino venir hasta acá para poder evidenciar los detalles. Perfecto. Ahora vamos a ver a uno de nuestros técnicos explicando la parte del proceso de taller. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni, soy técnico de Central Motor y voy a explicarles cómo es brevemente el proceso del chequeo de un vehículo después de que nuestros asesores nos ingresan el carro al taller. Cuando ellos ingresan el vehículo, nos aparece una ventana en el historial donde podemos ver cada una de las órdenes, las que ellos nos han asignado. Clicamos en una de ellas y automáticamente nos aparece lo que ellos han revisado y podemos empezar a editar punto a punto del FLC de nuestro sistema de Kia. Le damos a editar, le damos en puntos de inspección y nos aparece una serie de listado de mantenimientos correspondiente a cada kilometraje. Hay una lista de chequeo que es obligatoria para todos los vehículos, que es la lista de chequeo de los técnicos, que ese nos inspeccionamos, que es prácticamente nuestra vitrina donde podemos vender los repuestos sin que el cliente tenga pensado venir a comprar ese. Pregunta, Giovanni, o sea que nosotros tenemos, cada revisión tenemos en el sistema. Si yo pico en una revisión de 10, me va a decir qué es lo que vamos a hacer y todo. ¿Cuál es la rutina? Sí, señor. Inicialmente hacemos la lista de chequeo, la obligatoria para todo. Y después que terminamos esa, nos vamos al kilometraje que el vehículo tiene y nos aparece otro tipo de ítem que es un poco más profundo y nos puede ayudar a un mejor diagnóstico. La forma para poder tomar las evidencias es deslizando hacia la derecha para tomar evidencias de fotos, comentarios y videos para que sea más claro para nuestros clientes. Y hacia la izquierda aparece un semáforo en el cual nos indica si el repuesto está malo, le ponemos como en rojo; si está próximo a un cambio, le damos en amarillo; verde si está bien, y no aplica en caso de que no sea un sistema para el vehículo que estamos revisando. Buenas tardes, yo soy Carlos Rodríguez, técnico de Central Motor Kia. Carlos, te hago una pregunta. ¿Cómo te ha parecido el sistema Kia On Time? Muy bueno, porque podemos realizar un chequeo más a fondo, podemos sacar las evidencias para que el cliente tenga claro lo que se va a cambiar y que no le estamos haciendo nada indebido. El cliente ya va a estar más confiado de lo que vamos a hacer al vehículo. Y ese tiempo real. Claro, en tiempo real. ¿Tu carga de trabajo se limita? ¿Tienes más campo? ¿Es más demorado o es más práctico? Esto es más práctico y más efectivo. ¿Te ahorra trabajo? Claro, nos ahorra muchísimo trabajo. Listo, perfecto. ¿Algo más que tengas que comentar sobre el sistema? No, pues para mí está excelente. Muy bueno, hay que poner en funcionamiento ya. Perfecto. Listo. Dale play. Ya. Acabamos de ver nuestro proceso de Kia On Time. De parte del grupo de Central Motor damos gracias al ingeniero Jorge Yepes, quien nos acompañó, tuvo la paciencia para explicarnos, y queremos decir que el sistema Kia On Time es lo mejor que nos ha sucedido. Vamos a meterle toda la energía y vamos a seguir siendo los primeros de la red. Muchas gracias.